Tal vez tu fe nunca fue emoción. Tal vez fue otra cosa que no supiste nombrar. Porque la mayoría de nosotros aprendimos que creer era sentir, que la fe llegaba acompañada de algo: paz, calor, certeza, consuelo. Y cuando eso desaparecía, pensábamos que la fe también se había ido. Pero hay personas que ya no sienten nada y siguen ahí, que ya no tienen fervor y siguen eligiendo, que perdieron la emoción pero no perdieron la dirección. Y tal vez esas personas nunca perdieron la fe. Tal vez solo dejaron atrás una versión infantil de ella. Tal vez la fe verdadera recién empieza cuando ya no hay nada que te empuje, solo la decisión de no irte. Crecemos escuchando testimonios de personas que sintieron algo, que tuvieron un encuentro, que experimentaron la presencia de Dios de una forma clara, tangible, emocionante. Y eso se convierte en el modelo. Empezamos a creer que así debe ser para todos, que si no sientes nada, algo está mal, que si la oración no te mueve, tal vez no eres lo suficientemente sincero, que si ya no experimentas lo que experimentabas antes, tal vez perdiste la fe. Nadie te dice que la emoción religiosa es una fase. Nadie te prepara para el momento en que todo eso desaparece y solo queda la elección. Y cuando llegas a ese punto te sientes solo, porque nadie habla de eso. Todos siguen contando historias de emociones y experiencias, pero nadie cuenta la historia de quedarse cuando Dios ya no se siente. Sentir no es lo mismo que creer. La emoción es una respuesta del cuerpo. La fe es una elección de dirección. La emoción viene y se va, sube y baja, aparece y desaparece. La fe permanece. O al menos puede permanecer si decides que no depende de lo que sientes. Pero eso es difícil cuando toda tu vida te enseñaron que la fe debería sentirse. Cuando aprendiste a medir tu relación con Dios por el termómetro de tus emociones. Y entonces llega el día en que ya no sientes nada y te preguntas si todavía crees. Y la respuesta no llega como certeza emocional. Llega como una pregunta más simple. ¿Te vas o te quedas? Y si te quedas, aunque no sientas nada, tal vez ahí es donde empieza la fe de verdad. Hay un momento silencioso, sin drama, en el que te das cuenta. Ya no siento nada, pero todavía estoy aquí. No es una crisis ruidosa, no es rebeldía, no es duda destructiva. Es algo más simple y más profundo. Es darte cuenta de que tu fe ya no depende de lo que recibes, que ya no necesitas sentir para elegir, que puedes estar delante de Dios sin fervor, sin entusiasmo, sin consuelo, y aún así no irte. Ese momento no viene acompañado de luz, no genera testimonio, no es algo que puedas contar, pero es el momento en que tu fe madura. Porque la fe infantil necesita estímulo, pero la fe adulta solo necesita decisión. Y decidir quedarte cuando nada te sostiene emocionalmente es fe en su forma más pura. La fe empieza cuando ya no sientes nada que te empuje. Cuando ya no hay entusiasmo que te levante, ni experiencia que te confirme que estás en el camino correcto. Y aún así, eliges seguir. Eliges rezar aunque no sientas nada. Eliges ir a misa aunque no te emocione. Eliges creer aunque no tengas certezas. Eso no es debilidad espiritual. Es haber llegado a un punto en el que tu fe ya no es un sentimiento, sino una dirección. Y las direcciones no cambian porque dejes de sentir. Cambian solo si decides irte. Permanecer cuando nada te sostiene no es resignación. Es fidelidad en su forma más desnuda. Tal vez tú también pasaste por eso. Tal vez hubo un tiempo en que sentías la fe y ahora ya no. Tal vez te preguntaste si todavía creías, si todavía había algo que valiera la pena sostener. Y tal vez la respuesta no llegó como emoción ni como experiencia. Llegó como una decisión simple.
no irte. Seguir ahí, aunque no sintieras nada, aunque nadie lo notara, aunque ni siquiera tú supieras bien por qué. Y tal vez eso es lo más cercano a la fe verdadera. No la fe que se siente, sino la fe que se elige. Esa fe no se cuenta, no genera testimonios, no aparece en retiros, no se comparte en redes sociales, porque no tiene narrativa emocionante ni momento de quiebre. Solo tiene permanencia. Y la permanencia es invisible. Nadie la celebra, nadie la aplaude, nadie la menciona. Pero sostiene vidas enteras, sostiene matrimonios, sostiene personas que siguen adelante sin saber bien por qué. Esa es la fe que no se ve, pero que es real. Tal vez la fe no empezó cuando sentiste algo. Tal vez empezó cuando decidiste no irte, cuando ya no había emoción, pero todavía había elección, cuando ya no había fervor, pero todavía había dirección. Permanecer también es creer. Tal vez sea la forma más profunda de creer.